A nombre del Grupo Técnico de Seminarios, les agradecemos a todos su presencia en los seminarios virtuales de investigación. Hoy contamos con la presencia del doctor Pedro Alfonso Ramírez Pedraza, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de hacer la introducción de nuestro expositor, por favor les recuerdo que mantengan micrófono y video apagados. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat y si alguien quiere hacer la pregunta directamente, con mucho gusto lo puede hacer y le cedemos la palabra. El seminario, como ustedes saben, es grabado por fines de difusión y se pueden ver en la página del CIO. Nuestro invitado de hoy, el doctor Alfonso Ramírez, obtuvo el grado de doctor en Tecnología Avanzada en 2017 por el Instituto Politécnico Nacional Ticata Unidad Querétaro, así como la maestría en Tecnología Avanzada en 2012. Estudió informática por la Universidad Autónoma de Querétaro y se graduó en 2009. En la actualidad es nivel candidato en el SNI. Durante su trayectoria, el doctor Ramírez realizó una escuela de verano en imágenes y robótica en el INRIA, en Grenoble-Alpes, Francia, en 2011. Una estadía de doctorado en la Universidad de Chile de 2015 a 2016 en el área de recuperación de datos 3D. Las áreas de interés del doctor Ramírez son reconocimiento 2D, 3D, ciencia de datos, segmentación 3D, visión por computadora, machine y deep learning. Es cátedra CONACYT y participa en el proyecto Investigación en Percepción Remota usando nubes de puntos 3D en sistemas LIDAR aerotransportados. Les doy la palabra a nuestro invitado de hoy, quien nos platicará sobre perspectiva general de la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Muy bien, muchas gracias. Espero que no haya ningún problema durante la presentación. El proyecto que mencionaba la doctora Laura es un proyecto que se aprobó en Centro Geo para cátedras CONACYT en el 2018. Se asignaron 2 plazas a la Unidad Mérida. Entonces, vamos a empezar con la profesión, perspectiva general de la inteligencia, como bien lo mencionaba la doctora. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a tocar temas de qué es la inicial, una introducción, áreas del conocimiento, teorías de inteligencia artificial, una perspectiva, aplicaciones y usos, los sensores de escaneo, solamente voy a mencionar algunos, no todos, y algunos proyectos que se están desarrollando en el CIO. Pues empecemos. Antes de dar una definición a la inteligencia artificial, debemos de preguntarnos qué es la inteligencia humana. Si nosotros nos diría que es una capacidad mental muy general que permite razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y usar la experiencia. Sin embargo, los estudiosos del razonamiento cognitivo, del pensamiento humano, no terminan de ponerse de acuerdo con la definición. Entonces, ¿cómo vamos a definir la inteligencia artificial si no tenemos una definición como tal de la inteligencia humana? No sé si pueden apagar, por favor, sus micrófonos. Las personas que lo tengan prendido, de favor. Muchas gracias. Vale, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues yo básicamente le doy una definición que es la que más me convence, que es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Es como que la definición que más llega a la realidad. De una forma más simple, la inteligencia artificial intento de imitar la inteligencia humana, ya sea usando un robot o un software. Aquí, pues, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Desde hace 300 años, Aristóteles intentaba convertir en reglas la mecánica del pensamiento humano,
Desde los tiempos de Leonardo da Vinci, los sabios han intentado construir máquinas que se comporten como humanos. Ejemplo de ello, un autómata al que le llamaban el Turco, por allá de 1769, fue construido por un austriaco y lo llevó a visitar todas las cortes europeas, retando al ajedrez a todo aquel que se atreviera a jugar con él. Jugó contra Napoleón, contra Benjamin Franklin, contra maestros del ajedrez y a todos los venció. Años más tarde se descubrió que el Turco estaba manejado por un humano que se escondía en el interior de la mesa de juego. Entonces, esto funcionaba con espejos situados en los ojos del autómata que le permitía ver el tablero, y gracias a unos ingeniosos mecanismos de relojería de aquel entonces, pues podían controlar la mano del autómata para mover las piezas del tablero. Se dice que hasta 15 maestros del ajedrez manejaron a el Turco, siendo el más famoso un enano que le llamaban, o que se llamaba Tibor, que cabía sin problemas en el interior de la mesa y además era un extraordinario jugador de ajedrez. Como esto seguramente podremos encontrar algunos otros inventos amañados a lo largo de la historia. Por ello tengo varias hipótesis que no me atrevo a mencionarlas ahora porque no tengo las bases para sustentarlos, ¿verdad? Pero la hipótesis ahí la tengo. Entonces, toda esta parte, pues la gran cantidad de datos que se están generando a nivel mundial en todas las áreas ya está sobrepasando las habilidades humanas para procesar, interpretarlos y poder tomar decisiones en, en tiempo real. Esto trae ventajas y desventajas. La IA brinda demasiadas ventajas para tratar estos grandes volúmenes de información. Por otro lado, la gran cantidad de información que se está generando a lo que se llama estrés digital, que son los expertos en salud digital los que mencionan que este tipo de estrés es causado por medios de comunicación y no digamos aquellos que son chayoteros, ¿verdad? Los dispositivos electrónicos, las redes sociales, que a todas horas nos encontramos conectados, disponibles, y sobre todo que nos domina la compulsión de siempre estar interactuando. Todo esto nos trae dolor de cabeza, sueño, ansiedad, angustia, entre otros problemas que están comenzando a presentarse en las personas que pasamos más de 12 horas conectados. Y yo mencionaría algunos de estos problemas, que sería la ira, la poca paciencia y la tolerancia hacia ciertos eventos y sobre todo a la forma de pensar. Es algo que no estamos teniendo paciencia y que no estamos tolerando a que una persona piense diferente a nosotros. Y esas son algunas de las problemáticas que nos trae pues todo este mundo. Sin embargo, pues las ventajas también son demasiadas y aquí las vamos a empezar a ver. Y para cerrar esta información, pues como dato general, el Foro Económico Mundial registra a México como el primer lugar en estrés laboral con un 75%. En segundo lugar, China con 73% y en tercer lugar, Estados Unidos con el 59%. Creo que debemos de hacer una pausa para hacernos, entendemos calculando ese porcentaje en base a qué criterio. No estoy diciendo que la información sea errada, lo que estoy diciendo simplemente es conocer las bases y cuál es la problemática, los criterios que ellos están tomando en cuenta para llegar a ese resultado. Sin embargo, es algo que no se puede esconder. En la calle, en las avenidas, sobre todo en hora pico, pues nos damos cuenta que el estrés se saca con el primero que se nos para enfrente. Y pues en este caso, la mamá es la que sale perjudicada, ¿verdad? El estrés existe en nuestra vida diaria y es indudable, o sea, no lo podemos negar. Ahora, las eras del conocimiento, ya vimos cuáles pueden ser sus desventajas. Las ventajas son muchísimas y están aplicadas en diferentes
direcciones. En este diagrama vemos en el centro la inteligencia artificial, lo que estamos hablando ahora mismo. Dentro de la inteligencia artificial está el machine learning, que hace intersección con el reconocimiento de patrones, la neurociencia computacional y el reconocimiento de patrones hace intersección también con la estadística. Tenemos otras áreas, el descubrimiento del conocimiento en base de datos, que esta es una área que se dedica a reconocer patrones del comportamiento existente en las bases de datos. Tenemos el área de la base de datos y tenemos el Big Data. Entonces, de manera general y un panorama general, así es más o menos como están situadas las diferentes áreas del conocimiento. Esto varía, depende cada uno de los autores. Este es el diagrama que más me agrada. Ahora, la inteligencia artificial pues se divide en cuatro grandes áreas. En sistemas que piensan como humanos, son todas aquellas actividades que se automatizan para la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Aquí como ejemplo está el Machine Learning. Específicamente trabajo en esta área. Yo me dedico a crear sistemas para que piensen como los humanos. Más adelante les voy a poner varios ejemplos, uno de los proyectos en los que estamos trabajando, para que se den cuenta de lo que estoy hablando y aterricen un poco mejor la idea. Los sistemas que actúan como humanos son computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacemos las personas. Aquí un ejemplo pues sería los robots, el área de la robótica. Y tenemos dos áreas más, los sistemas que piensan racionalmente y los sistemas que actúan racionalmente. Antes de describirlos, me gustaría hacer una pausa y definir qué es el pensamiento racional. Pensamiento racional es el uso de la razón, experiencia y de las emociones. El uso correcto de la razón es el principal ingrediente. La razón aquí puede incluir una serie de eventos que han demostrado conducir al éxito. Veámoslo de otra manera. El pensamiento racional son las supersticiones, los mitos, la religión, la política, las pseudociencias como el Reiki, la aromaterapia, la naturoterapia, la psicomagia. Todos estos son ejemplos de pensamientos irracionales. En cualquiera de estos temas, pues difícilmente llegaremos a ponernos de acuerdo, llegaremos a una conclusión. Si le vas al equipo amarillo, si le vas al equipo verde, si le vas al equipo rojo, pues también difícilmente podremos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Entonces el pensamiento racional lo podemos definir como aquellas actividades que nos llevan a un resultado en concreto y en su defecto a un único resultado verdadero. ¿Vale? Entonces el resultado no está en tela de juicio, es tal y todos debemos estar de acuerdo. Entonces los sistemas que piensan racionalmente, estos sistemas se emulan en el pensamiento lógico de los humanos, investigan cómo las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Un ejemplo, pues los sistemas expertos nos llevan a un único resultado verdadero para la persona, la empresa o grupo de personas cuya problemática fue subsanada por medio de estos sistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hemos caído nuevamente al pensamiento irracional. ¿Por qué? Porque muy seguramente este único resultado verdadero solamente va a servir a una persona, a una empresa, a un grupo de personas. ¿Por qué? Porque las necesidades son muy diferentes para las empresas, para las personas o para los grupos de personas. Y esta parte es muy importante dentro de la inteligencia artificial. Ahora, los sistemas que actúan racionalmente, la última área, esos sistemas imitan de manera racional el comportamiento humano. Un ejemplo, pues los agentes inteligentes. Estos agentes aprenden de su entorno, procesan las percepciones y responden o actúan de manera
de manera racional. ¿Qué más tenemos? Tenemos las áreas del conocimiento. Ese es un diagrama de los que más se acercan a mi forma de pensar y de dividir las diferentes ramas de la inteligencia artificial. Tenemos el Machine Learning, que a su vez se divide en 3 ramas: el Deep Learning, el aprendizaje no supervisado y supervisado, que el no supervisado hace intersección con Deep Learning, el procesamiento del lenguaje natural, los sistemas expertos, la visión por computadora, el reconocimiento de imágenes, el Machine Vision, que a su vez hacen intersección con Machine Learning, el Speech, la planeación y el área de la robótica. Ahora, la perspectiva general de la IA, visto desde el análisis de datos. Esa es una autora, pues una investigadora en ciencia de datos y consultora de inteligencia artificial. Acaba de publicar el año pasado esta pirámide que hace una comparativa entre la ciencia de datos y la jerarquía de necesidades de Maslow. La jerarquía de necesidades de Maslow, pues, es una teoría que clasifica y diferencia las necesidades de las personas en 5 niveles, todo en función de su importancia. Como recordatorio, pues el nivel más básico de la pirámide encontraremos las necesidades fisiológicas básicas del ser humano, y en los niveles superiores encontraremos aquellas necesidades que se refieren a la seguridad, afiliación, reconocimiento y la autorrealización. Aquí cabe mencionar que este modelo se aplica en muchas áreas, como por ejemplo el marketing. Ahora, pues se hace la analogía para poderlo aplicar en todo este mundo de la inteligencia artificial. Y en el primer nivel, pues se identifica la recolección de los datos, sin olvidar el objetivo final que se necesita y cómo se recogerán estos datos, los sistemas, cámaras y demás sensores que se vayan a utilizar en base a la problemática que se quiera atacar. Este primer nivel es sumamente importante. Yo me he dado cuenta que varios estudiantes, y me pasaba a mí cuando yo era estudiante, que sobreestimaba la recolección de la información. Sin embargo, es parte muy, muy importante generar nuestro dataset de información para poder alimentar de forma adecuada todo el proceso. Vamos a ver por qué esta información es importante y lo vamos a tocar en la parte de los mitos. El segundo nivel establece los flujos de los datos a través del sistema y el lugar de almacenamiento, sin olvidar el tipo de acceso a ellos, que sea de manera fácil y rápida, y finalmente que sea confiable el lugar donde se van a almacenar los datos o la información, haciendo nuevamente una analogía con los datos que yo proceso, son específicamente nubes de puntos. Al día de hoy, la información serviría de muy poco a cualquier persona común y corriente. Son puntos en el espacio 3D que al día de hoy no tengo conocimiento que se haga el uso de esta información, y viéndolo de manera separada, de manera local. El tercer nivel, se explotan los datos y se transforman en información valiosa. Se hace limpieza de los datos, se aplica el preprocesamiento de la información para adecuarlos a los algoritmos y en todo momento reciban la misma calidad y la forma de los datos. Esta es otra área, otra etapa que se subestima. No se hace un análisis adecuado del preprocesamiento de la información. Debemos detenernos a analizar adecuadamente esta etapa que corresponde al tercer nivel de jerarquía de las necesidades que nos plantea Mónica. El cuarto nivel, se establecen las métricas, se etiquetan los datos, se segmenta la información, se detectan los patrones con la finalidad de entrenar el modelo de aprendizaje. Y finalmente el quinto nivel, se alimentan los algoritmos y se realizan las primeras pruebas
ya sea utilizando la técnica Machine Learning, Deep Learning, o la que vayamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, esta es la perspectiva general que se sigue para aplicar inteligencia artificial en cualquiera de sus modalidades. Este diagrama también me agrada bastante, ya que nos da una perspectiva de cómo se basan los sistemas para resolver problemáticas dentro de esta área. Engloba de manera general el funcionar de la inteligencia artificial. Tenemos los sistemas de percepción, que son el círculo que vemos en color negro. Veámoslo como el área o sistemas que recaban los datos o la información, que hay con ayuda de algunos sistemas robóticos que a su vez están basados en hardware, que son el que está en color naranja, la de la robótica está en color rojo. Entonces esta información recabada es enviada para su procesamiento, ya sea a una red neuronal, al procesamiento del lenguaje natural en alguna técnica, y esta información que es procesada puede retroalimentar o alimentar a los sistemas expertos, sin olvidar que los algoritmos están aprendiendo. Entonces, esta es una analogía en la cual podemos reconsiderar y adaptar el diagrama a las necesidades particulares. Esta es la que yo les explicaría. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial? En la detección facial en los celulares podemos encontrar gran variedad de aplicaciones. Una de ellas, y la que se me viene más rápidamente a la mente, es la aplicación de BBVA, en la cual intentaban, por medio de reconocimiento facial, hacer transferencias bancarias. También tenemos asistentes virtuales de voz y tenemos aplicaciones móviles como Lily, que es un personal shopper en versión digital que ayuda a clientes a elegir y comprar objetos. Aquí, ¿cuántos no hemos ido a una tienda departamental, algún local, a hacer algún tipo de compra y traemos a una persona atrás de nosotros todo el tiempo y por todos los pasillos, tratando de imponer nuestra compra, tratando de condicionar, tratando de que nuestra compra se haga en base a las necesidades de ellos y no en base a nuestras necesidades? Bueno, pues eso ya lo tenemos en una aplicación, la cual seguramente vamos a estar batallando en diferentes compras más adelante, porque al final de cuentas esa interacción sí ayuda, pero también repercute en nuestra compra final. También tenemos a Parla, que es concebida para ayudarnos en el aprendizaje de idiomas. Jean, que es un asistente virtual de Facebook que emite diagnósticos médicos. Entonces, como eso podemos encontrar muchas aplicaciones que ya pues tienen integradas, ya forman parte de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las áreas de aplicación? Pues las áreas de aplicación de la inteligencia artificial son muy vastas. Podemos encontrar ahí las redes sociales, el transporte y logística, la seguridad informática, la medicina, juegos, finanzas, energía, educación, e-commerce, como lo estábamos mencionando, la biotecnología, la manufactura industrial, aeroespacial, la misma agricultura, las redes sociales y la robótica también es un área que hace uso de la inteligencia artificial. Entonces, los que estamos en esta área, pues debemos y tenemos la obligación de que nuestros desarrollos pues, sean aplicados. Si se quedan en un artículo, si se quedan en un prototipo de laboratorio, creo yo que estamos desperdiciando muchas de las ventajas que nos da la inteligencia artificial. En lo personal, debemos de explotar todas las cualidades de esta área de manera adecuada. Entonces, ¿cuáles son los mitos que nos llevan
o los mitos que tiene la inteligencia artificial. Pues son varios. Yo puse solamente 5. Vamos a empezar a analizar cada uno de ellos. El primer mito nos dice que el mundo empresarial o de los negocios requiere un enfoque de construcción único o propio. Pues esto no es un mito, es una realidad. Comúnmente las empresas adoptan la inteligencia artificial combinando las soluciones internas con otras más que están listas para usarse y abordan los problemas comerciales más comunes. Sin embargo, la inteligencia artificial, o si desarrollamos la inteligencia artificial desde lo más profundo de los procesos industriales, la empresa contará con soluciones exclusivas, con soluciones únicas. Ese sería el primer mito. El segundo mito, la inteligencia artificial ofrece inmediatamente resultados mágicos. La realidad es que se necesita tiempo para alcanzar el máximo rendimiento de la inteligencia artificial, además de una idea clara de lo que se desea lograr. Tal vez plantear un marco estratégico y un enfoque iterativo para evitar el suministro de un conjunto iterativo de soluciones de inteligencia artificial desconectadas. El primer o el desarrollo que se me viene a la mente es un desarrollo en espiral, que es un modelo de ciclo de vida de software que se divide en 4 etapas. La primera etapa, determinación de objetivos; la segunda etapa, análisis de riesgos; la tercera, desarrollos y pruebas; y la cuarta, la planificación. Y ahí podemos estar iterando hasta que está concluida nuestro desarrollo. Este modelo es una opción para alcanzar el correcto desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial. El tercer mito nos dice que no es necesario que las personas ejecuten la inteligencia artificial dentro de la empresa. En la realidad, la inteligencia artificial no se hace cargo de todo. El valor de la inteligencia artificial reside en que aumenta las capacidades humanas y descarga en los empleados para que realicen las tareas estratégicas. Además, los empleados o usuarios deben de proporcionar la información correcta. ¿Vale? Entonces, es otra cosa que muchas personas piensan, que la inteligencia artificial se va a hacer cargo de todo, y no es así. Va a resolver problemas y va a ayudar en los procesos, siempre asistido por una o varias personas. Eso es innegable y lo tenemos que tener presente. El cuarto mito nos dice, cuantos más datos, mejor. Pues la inteligencia artificial necesita datos inteligentes para obtener la información más efectiva. Entonces, por lo tanto, los datos deben de ser de calidad, deben de estar actualizados, deben ser relevantes y si en todo momento deben de enriquecer. ¿Cuántas veces nos topamos con que la información de alguna empresa, negocio, centro de investigación no está organizada y aunque supuestamente está organizada, le falta o sobra información o simplemente la información no es clara? Entonces, ese es el otro de los problemas, el principal problema que topan al querer aplicar inteligencia artificial. El quinto mito y último que puse en esta lámina nos dice que la inteligencia artificial solo necesita datos y modelos para alcanzar el éxito. La realidad es que los datos, los algoritmos y modelos son solamente el punto de partida. Sin embargo, una solución de la inteligencia artificial es que debe ser escalable para satisfacer las cambiantes necesidades comerciales. Entonces acá, si se dan cuenta, la inteligencia artificial no es mágica, se le deben invertir tiempo y recursos para obtener su máximo rendimiento. Ahora hablando de cosas tristes, pues todos estos mitos, ¿cómo los podemos plantear o a qué conclusión podemos llegar? En nuestro país estamos en pañales en todo este mundo.
y aún ni pensar en que se consideren plantear leyes que permitan el correcto desarrollo y la aplicación de todo este. Al decir leyes, muchas personas piensan que es poner pies en el camino. La realidad es que no es así. La aplicación, la acción de todo esto y la relación con diferentes es así como las reglas del juego. Entonces, no podemos pensar en que reciba algún tipo de vinculación efectiva con diferentes sendas, por ejemplo, la empresa. Yo acá estoy convencido que no es por indiferencia, sino más bien todo esto muchas veces es por ignorancia. Entonces, ¿cuántas personas no llegan a a puestos gubernamentales sin tener la idea de las tareas que van a desempeñar? Si no tienen la idea, no tienen la visión. Entonces, ese es el problema grande. Ojalá que Guanajuato se convirtiera a nivel nacional en el pionero en este tipo de legislaciones y no esperar a que la Ciudad de México decrete una nueva ley para que todos los demás congresos la imiten, que es la tendencia que se ha dado en los últimos tiempos. Y pues es muy simple, algo que no está registrado, algo que no está contemplado, es algo que no existe. Y por lo tanto el camino para generar tecnología de calidad en vinculación con diferentes sendas, especialmente la empresarial, pues se complica. Esta es la problemática que tiene nuestro país, la tiene de fondo. Queremos aplicar, queremos hacer vinculación, pero no tenemos las bases para aplicarlo. Es una problemática muy fuerte en el país y como lo dije al principio, estamos en pañales. Y no por capacidad, no por falta de interés, sino por otras problemáticas que nos llevan a tener estos resultados. Es mi forma de pensar, es mi opinión, cada uno podemos tener diferentes puntos de vista, sin embargo, estoy convencido que esta es la problemática principal que tiene nuestro país. Entonces, esto en cuanto a los mitos y en cuanto a la forma en cómo se debe de aplicar correctamente la inteligencia artificial. Pasando ya a cosas más agradables, ya no tan tristes, pues tenemos diferentes tipos de escaneo. Yo les presento solamente unos poquitos, hay muchísimos. En cuanto a datos 2D, tenemos las cámaras convencionales, tenemos sistemas en los cuales pues tienen incorporados estas cámaras de adquisición, como son los drones. Tenemos sistemas de escaneo 3D, que esos sistemas pueden escanear en un cierto ángulo de visión o en los 360 grados, como son los LiDAR. Y tenemos sistemas también que combinan ambos tipos de adquisición, que son los Kinect, podemos adquirir datos 2D y podemos adquirir datos 3D. Hay también cámaras que ya capturan imágenes en 3D. Entonces hay muchísimas formas de adquirir información. Los mismos datos categóricos es otra manera de adquirir información. Ahora, los proyectos que tenemos en el CIO que se están desarrollando, puse 6. Estos 6 proyectos, muchos de ellos, algunos de ellos ya están en buen avance. Lo primero que puse está en el área de comercial y de servicios, en el cual, utilizando datos categóricos y una red neuronal, podemos predecir el comportamiento de las personas o de los clientes a futuro. Otros proyectos que tenemos es la manufactura aditiva de estructura u objetos. En este caso, pues puede ser una estructura ósea, que también es uno de los proyectos en los cuales se está trabajando este proyecto. Estamos en la etapa de concepto de análisis, estamos pasando al análisis de la investigación aplicada, que es en los dos puntos en los que estamos, igualmente en la conservación de flora de áreas protegidas. Estamos diseñando el análisis de la aplicación
o sí, de la investigación aplicada. Los siguientes, pues voy a empezar por el área de la salud. También tenemos ahí proyectos que nos van a ayudar a asistir al médico en los diagnósticos. Tenemos dos tendencias y igualmente estamos en el análisis de la investigación aplicada, lo mismo con el proyecto de seguridad en áreas urbanas para detectar movimientos anormales de personas, vehículos. Estamos en el análisis de la investigación aplicada. El proyecto que llevamos ya en desarrollo en el monitoreo de plántulas invernadero. Para llegar y desarrollar un proyecto de desarrollo tecnológico, pues hay varias etapas que debemos de seguir, que debemos de cumplir. El análisis de concepto, el análisis de la investigación aplicada, diseño e implementación de un prototipo de laboratorio, implementación de la investigación aplicada, la propuesta y prueba de un prototipo en ambiente simulado, que sería dentro del laboratorio seguramente, y finalmente la implementación de un prototipo en un ambiente natural. El proyecto que tenemos ya está enviado un artículo para su revisión que monitorea plántula, se comparan los resultados contra los resultados que obtiene un experto en el monitoreo. Los resultados son muy semejantes, más o menos 2% en el error, lo cual hace muy efectivo el proyecto que se ha desarrollado. Este proyecto se hace directamente en el invernadero, ya no se hace utilizando prototipos en laboratorio y es como ya hemos desarrollado aquí una nueva iteración que se va a dar, es monitorear completamente toda la producción. Ahora lo que se hizo fue repetir el proceso del experto, tomar una muestra aleatoria de toda la producción. Entonces, simulamos lo que el experto hace y logramos buenos objetivos. Este proyecto en los próximos años, en los próximos meses, se van a estar obteniendo seguramente una patente, registro del código y al menos 2 publicaciones más, aparte de la que ya está ahorita enviada para su revisión. Si se dan cuenta, los proyectos que se tienen en el CIO, yo los estoy planteando de manera que todos vayan con destino al desarrollo tecnológico. Yo estaría desperdiciando mi área, no me por llegar a un tecnológico. Se los mencioné, si en esta área nos quedamos simplemente en el papel o en un prototipo ahí que está polveando en el laboratorio, estamos desperdiciando nuestra área. Es mi punto de vista y mi visión. Regresando al proyecto del monitoreo de plántula, prácticamente según el TRL, estaríamos logrando ya un TRL5 con miras a TRL6. ¿Vale? Entonces, el TRL6 pues son el caso de plataformas tecnológicas en ambientes relevantes, puede considerar condiciones industriales, el laboratorio experimental académico. Entonces, es ahí donde estamos tratando de posicionar y de comprobarlo por medio de diferentes productos que se están empezando a generar en este proyecto. Entonces, ya para terminar, pues finalmente me basé en 3 referencias, Oracle, Iberdrola, y en la aportación de Mónica, que fue el año pasado. Y pues, por mi parte sería todo, aprovechando que tenemos toda la audiencia, voy a poner una diapositiva para, como anuncio, conocen algún familiar, amigo, conocido, que le interese integrarse en esta área, pues están las puertas abiertas para que lo hagan. Ahora justamente necesitamos manos que nos ayuden en estos desarrollos
manos que se comprometan a llegar y a lograr los diferentes objetivos que se están planteando. Entonces les dejo ahí la información y pues estoy a tus órdenes y no sé si tengan dudas, preguntas, algún comentario que quieran realizar de la charla que se acaba de dar. Pues adelante. Muchísimas gracias, doctor Alfonso, por esta plática que estuvo muy interesante. Sí, tenemos preguntas de nuestra audiencia. Nos hacen 4 preguntas. ¿Prefiere que se la vaya haciendo una por una o le leo todas de una vez? No, una por un olvidadizo, para no omitir ninguna. Sí, nos comentan, muy buena plática, tengo algunas preguntas. La primera es, ¿el concepto de inteligencia emocional puede ser incluido en inteligencia artificial para la construcción de los robots humanoides? Pues mira, en cuanto a la parte robótica, yo voy a ser muy sincero, yo tengo un sesgo hacia allá, no es mi área como tal. Sin embargo, creo que se debe de considerar, se debe de hacer y de primeramente aprender cómo pensamos los humanos para, en base a eso, pues establecerle a robots las reglas que debe de seguir. Creo que es el camino que se debería hacer. Desconozco si lo hagan, si no lo hagan. En el área de cognitiva, sí lo hacen, primeramente hacen un estudio y se conoce la persona antes de empezar a hacer los desarrollos de diferentes algoritmos. Entonces, creo que esa sería mi respuesta. Muy bien. ¿Cómo visualiza el futuro y el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad en las próximas décadas? Pues yo la visualizo como se los dije en una de las láminas. Muchísimas ventajas, utilizar la tecnología, pero también muchísimas desventajas. Desgraciadamente la familia se está fragmentando por el uso exagerado de estas tecnologías. Me encanta la tecnología, yo soy una de las personas que me paso más de 12 horas pegados a la computadora. Sin embargo, pues hay ventajas, muchas desventajas. Eh, estamos dentro tenemos que asumir las responsabilidades y creo que debemos de actuar siempre con responsabilidad al momento de usarlas y estar conscientes de y tener presentes esas desventajas. Empresarialmente, pues es el nuevo mundo. Todas las empresas quieren aplicar inteligencia artificial, aunque muchos de ellos no conocen de fondo qué es la inteligencia artificial, quieren resultados de un día para otro y así no funciona la inteligencia artificial. Sin embargo, muchos de los procesos que se tienen actualmente se les puede aplicar la ingeniería y aplicar la inteligencia artificial como una parte de soporte en los procesos, no como un ende final, no dejándole toda la responsabilidad a la inteligencia artificial, como lo dije. Es nuestra era y es parte de lo que se visualiza hacia futuro. Las siguientes, bueno, hay 2 preguntas que están muy relacionadas de diferentes personas, se las voy a leer porque sí tienen relación. ¿Qué tipo de redes neuronales y lenguajes de programación utilizan en los proyectos que se encuentran realizando? ¿Y desarrollan sus propias paqueterías de programas o utilizan algunas existentes en el mercado? Mira, en cuanto a las redes neuronales, es algo que a mí no me agrada. No me agrada el uso de las redes neuronales porque solamente se utilizan APIs y alimentan y están jugando con la red neuronal para conocer cuáles son los parámetros ideales para la información que las está alimentando. Si la red neuronal se hiciera el desarrollo desde el diseño matemático, la programación sería sería otro cantar, sería otra forma. ¿Por qué? Porque conocemos la red neuronal de fondo. Al utilizar solamente las APIs, sí nos ayudan, sí podemos obtener resultados, pero realmente es una caja negra. Y en muchos de los casos
se hace simplemente uso de las APIs, principalmente en Python. Y no recuerdo cuál era otra de las preguntas que hacías. El lenguaje, Perdón, si desarrollan sus propias paqueterías de programas ya. o utilizan algunas existentes en el mercado, que está relacionado con qué tipo de lenguaje de programación utiliza. Sí, sí, entonces es el lenguaje Python. Comúnmente no se desarrollan, solamente se utilizan lo que ya está desarrollado. Muy bien. Y bueno, nuestra última pregunta que ahorita tenemos escrita, tenemos suficiente tiempo por si alguien más se anima a escribir más preguntas. La pregunta es, ¿qué diferencia hay cuando en las categorías de la inteligencia artificial define sistemas que piensan como humanos y sistemas que piensan racionalmente? A ver, repíteme otra vez porque me perdí a media pregunta, de favor. ¿Qué diferencias hay cuando en las categorías de la inteligencia artificial define sistemas que piensan como humanos y sistemas que piensan racionalmente? Yo creo que quiere que ahonde en la diferencia entre estos dos conceptos que nos dio, los sistemas que piensan como humanos y los sistemas que piensan racionalmente. Dame un segundo, estoy poniendo nuevamente la presentación. No sé si se Ujú. perdió, la siguen viendo. Para Eh, regresar al... Estamos Tenemos viendo esas la última áreas. diapositiva. ¿Están viendo categorías de ahí o no? Seguimos viendo la última diapositiva. Todavía no vemos otra. A ver, voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente, ¿eh? Denme un segundo. A ver, ahí lo deberían de ver. Sí, sí. Ok, bueno, como lo decía, en los sistemas que piensan como humanos, es simplemente resolver tareas como en el proyecto que tenemos un experto va y monitorea visualmente en base a su experiencia la plántula. Yo desarrollé unos algoritmos que imitan esa forma de pensar en base a las características, en base a la altura, en base a varios criterios que se ven en las diferentes charolas. Entonces, los sistemas que piensan como humanos es exactamente eso, replicar la experiencia que ya tiene en este caso el experto al visualizar, eh, al monitorear la plántula. Los sistemas que piensan racionalmente, como se les mencioné, pues emulan el pensamiento lógico. Estos sistemas investigan cómo lograr que las máquinas pueden razonar y actuar en coherencia. Acá los algoritmos les estoy enseñando a razonar, pero no actúan en consecuencia, no hacen una actividad extra, sino que simplemente procesan, hacen un conteo y dan un resultado. Los sistemas que piensan racionalmente razonan, reciben una retroalimentación y en base a esa retroalimentación tienen un actuar. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Bueno, de hecho varias. ¿Han hecho uso de los equipos de cómputo en el CIO como Medusa o la potencia de... perdón, es que se me movió, entonces ahorita la leo otra vez. O si la potencia de cómputo juega un papel fundamental para una mejora. O esto depende del caso que analicen. Mira, pues sí depende de cada problema. O conocido, tengo mi propio equipo, es en el que he estado llevando los procesamientos de los diferentes proyectos. Sin embargo, sí se necesita un equipo especializado. En el uso de nubes de puntos, el procesamiento es bastante costoso. Entonces sí debemos de hacer un equipo, hacer uso de un equipo especial. Yo acá tengo
una especie de servidor. Es un i9, 126 en RAM, 3 discos duros. Aún no le pongo tarjeta gráfica, pero pues sí me da para una buena, una buena tarjeta. Es tan equipo especializado para este tipo de procesamiento. Anteriormente, cuando todavía estaba en Monterrey, hacía uso de una lab, era una lab de AMD A10, 12 de RAM, un disco duro de 1 tera para almacenar la información. En 2, 3 procesamientos se me llenaba el disco duro y el procesamiento de una prueba me tardaba hasta 1 o 2 semanas en realizar. Con este equipo es en cuestión de horas. Espero haber respondido de manera clara y oportuna a la pregunta. Sí, la siguiente pregunta es, perdón, porque como hay varias, tengo que moverlo. Le preguntan, ¿por qué considera a las redes neuronales como cajas negras? Porque en realidad es una caja negra. No conoces cómo están diseñados los filtros internos. Tú metes información, metes las reglas, pero sin embargo no conoces de fondo el algoritmo. En el aprendizaje no supervisado tienes acceso a todas las líneas del código en el cual tú puedes manipular, optimizar y comparar de una forma adecuada el algoritmo. En realidad, una red neuronal es una caja negra. Desarrollamos de fondo, por eso estás jugando, se pone a jugar con los parámetros para ver cuál es el ideal. No sé si me explico. Sí, la siguiente es, en las APIs que utilizan para redes neuronales, ¿se puede controlar la función de activación o capas de profundidad o ya son modelos bien definidos? Depende mucho de la que estemos utilizando. En algunos se puede manipular, definir, entonces depende que se utilice. Hay de las dos. Ay, deje silencio quien está haciendo ruido, porque si no, no lo Sí, escuchamos. escucha muy feo. Ya, ahí está. Ah, muy bien. La siguiente es, ¿cómo desarrollar una metodología donde el uso de la inteligencia artificial realmente mejore la solución del problema a resolver y que no solo se integre por el hecho de justificar innovación o uso de nuevas tecnologías? Creo que no entendí el principio del cuestionamiento. A ver, no sé si te gustaría aclararnos un poco. Ok, yo creo que lo que se refiere es que en la interpretación am, se está utilizando la inteligencia artificial solo integrando para resolver un problema, bueno, desde su punto de vista, aunque por los proyectos que nos mostró. Ok, no sé, ¿te gustaría aclararnos un poco la pregunta, Andrés? Sí, doctora, rápidamente mi pregunta es, o sea, ¿cómo se puede desarrollar una metodología básica para, pues, darnos cuenta antes de resolver el problema que en efecto el uso de inteligencia artificial mejora la resolución del problema y no solamente, pues, meterlo ya sea en un negocio o en una investigación por el simple hecho de decir que se está utilizando nueva tecnología? ¿Tendrás algún ejemplo en el cual podamos hacer Bueno, pues el una ejemplo que se me analogía para ocurre ver? es, el ejemplo que se me ocurre pues son estas bromas que se hacen entre los alumnos de que pues, mete algo bio nano inteligencia artificial y para que pegue mejor tu proyecto, pero pues, muchas veces realmente no, ni siquiera se tiene una justificación, ¿no? Entonces, Ya. digo, pasa lo mismo en inteligencia artificial, o sea, ¿cómo discernimos entre este proyecto
¿se podría mejorar con inteligencia artificial o este es un proyecto que se puede resolver de otras maneras y lo resolvemos con inteligencia artificial solamente por mejorar la calidad de la investigación, por ejemplo? Ya, ya. Mira, esto pasa también cuando se quiere utilizar Machine Learning y Deep Learning. Machine Learning es un aprendizaje supervisado. Al decir aprendizaje supervisado, es programador, tiene la información, adquiere las características de la información manualmente, etiquetando datos, demás, la alimenta los algoritmos, nos da un resultado. El Deep Learning, tenemos los datos, se los damos en bruto a la neurona y nos da un resultado. Ya no tenemos nada que procesar, no metemos mano en nada. Entonces, acá yo creo que la única manera de saber si se puede o no se puede es simplemente teniendo la hipótesis de la problemática. Y como yo les digo, mientras es una hipótesis, son chismes de lavadero. Hasta que no hacemos pruebas y no comprobamos, nos podemos dar cuenta que la hipótesis es verdadera o es falsa. No, desde mi punto de vista, creo que no hay una regla que establezca cuándo sí se puede utilizar y cuándo no, sino más bien tenemos que comprobarlo ya dentro de, de la metodología, dentro de los algoritmos. Creo que no hay una regla que podamos seguir cuándo sí, y cuándo no. Simplemente, como te repito, es en base a las pruebas y tal vez en base a la experiencia que ya se tenga en la problemática que se está eh, tratando de atacar. Muy bien, también le preguntan, bueno, usted nos mostró varios proyectos que se realizan en el CIO. Sin embargo, hay una curiosidad, si podría dar algún ejemplo del uso de la inteligencia artificial a la investigación en óptica básica. Mira, la verdad, eh, si me hablan de otros temas, yo, como les dije, tengo un sesgo. Ya me estaría metiendo con Sansón a las patadas. No conozco yo la parte de óptica, como me he tratado de empapar lo más que puedo. Sin embargo, creo que mi área puede empatar muy bien con muchas de las ramas de la óptica. Entonces, no puedo dar una respuesta como tal. No, la verdad estaría, yo creo que mintiendo o tal vez divagando en la respuesta. Pero sí sé y estoy consciente de que sí hay muchas ramas en las cuales podemos hacer un matching y que se pueda colaborar. Sí, le hablan, le dicen que muy interesante plática. Sin embargo, ¿usted cree que la ética es importante en este tipo de proyectos? Y yo creo que la ética es muy importante en todo tipo de proyecto y la inteligencia artificial no se queda fuera. Estamos dentro nosotros tenemos acceso a muchísima información y debemos de siempre cuidarla y tener ética al momento de trabajar sobre todo con la información y tal vez ya en algunos casos muy extremos y muy particulares en en la aplicación de los diferentes algoritmos hablar de mi área. Le leo un último comentario, aunque no me quedó completamente claro, pero se lo leo porque lo escribieron en el chat. Ah, sí, y además no es como no lo escribieron como pregunta, solo como comentario. La generación de conciencia artificial está relacionado con el término el fantasma en la máquina. Como le digo, a mí no me quedó claro, pedí un poco más de clarificación, pero no se me dijo. No sé si quiere comentar algo o lo dejamos como comentario. Yo creo que es como comentario, porque no sabía explicarnos cuál es la finalidad del comentario.
Sí, sí, pedí un poco de clarificación, pero no se me explicó más, entonces lo dejamos como comentario simplemente para que se vea que se lee todo lo que me escriben en el chat. Y por último, yo creo que, bueno, ya tenemos suficientes preguntas y ya llegamos al final del comentario, pero a mí me gustaría preguntarle, porque bueno, nos mostró 6 proyectos que tiene en el CIO. No sé si nos podría dar una así breve sobre uno de ellos, decirnos, relatarnos un poquito más de detalle. ¿Cuál sería que tocamos? Pues es que, a ver, Que bueno, a mí sea, me gustó más el de salud, así que yo escogería el de salud. ok. Mira, bueno, aquí he planteado yo un proyecto en el cual, por ejemplo, tenemos ahí un electrocardiograma, el cual por medio de un análisis de estos electrocardiogramas podemos enseñar a los algoritmos a aprender y a diagnosticar algún tipo de enfermedad. Esto lo estoy empezando a trabajar. Mi hermana es médico, trabaja en un hospital en Querétaro de cardiología, en el cual empezamos a tener pláticas con el jefe del área para tratar de empezar a desarrollar esta aplicación. Acá es aplicar la inteligencia con los patrones en cada uno de los electrocardiogramas, enseñar a que aprendan el algoritmo y poder dar diagnósticos pues, prácticamente con errores cercanos a cero. Se plantea una aplicación que sea, que su error sea cercano a cero, la cual debe estar ligada a un servidor, una interfaz gráfica, para poder interpretar de manera adecuada y darle la información oportuna, en este caso al médico. Entonces, ese proyecto se está planteando de esa manera. Estamos en el diseño de la investigación aplicada para poderlo llevar pues a buenos términos. Como les mencioné, todos los proyectos que estoy tratando de plantear, yo tengo la certeza de que se van a desarrollar. Necesitamos manos para hacerlo, pero básicamente tocándose del tema de la salud, esa sería la finalidad. Muy bien, muchísimas gracias. Ya nada más tenemos un último comentario, pero nos lo pone como comentario. Solo mencionar que hay una nueva rama de investigación llamada Quantum Machine Learning, la cual es una aplicación novedosa de computación cuántica. Y ya nos pone la liga. Pues como ya no hay más preguntas, le agradecemos a nuestro invitado por esta plática tan interesante del día de hoy y le agradecemos mucho y le haremos llegar su constancia de participación. Y pues muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias.